Hay desiertos donde no solo falta agua, también falta dirección, paz y esperanza. Hoy reflexionamos sobre la importancia de purificarse para Dios y aprender a seguir su presencia en medio del desierto. No dar un paso si Él no va con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Hoy leemos el capítulo 40 de Éxodo, ya es el último capítulo de este libro. Te recuerdo que no soy experta, pero vamos creando esta disciplina de leer la palabra juntos y te comparto lo que Dios pone en mi corazón. Yo estoy leyendo la Biblia, la versión NTV, pero tú puedes tomar la Biblia que tengas en tu casa. Vamos a comenzar. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto. Después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pone el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios, a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Luego unge el lavamanos y su base, a fin de consagrarlos. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedarán apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo. Primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como el Señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla y a la tapa del arca, el lugar de la expiación. La colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo, en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior, y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor, tal como el Señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa, en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor, tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo, delante de la cortina interior, y quemó el incienso aromático sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar y entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina a la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se moviera. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Amén. Bueno, después de leer todo el libro de Éxodo, porque ya finalmente llegamos al capítulo 40, el último, podemos entender que nada de lo que Dios permitió escribir fue casualidad. Muchas veces vemos que ciertas instrucciones se repetían una y otra vez, que Dios le decía algo a Moisés y después Moisés lo volvía a repetir exactamente con las mismas palabras al pueblo, a Bezalel, a Aarón, a quienes iban llevando a cabo su obra. Y a veces podríamos pensar, ¿por qué nos repite tanto? Pero cuando la Biblia repite algo tantas veces es porque Dios quiere que pongamos atención. Algo que se repitió mucho, que lo hablábamos ayer también, es tal como el Señor lo había ordenado. Moisés hizo todo exactamente como Dios se lo pidió. No agregó, no quitó, no improvisó. Y después de varios capítulos que veíamos pues la rebeldía, idolatría, el miedo, la desobediencia, finalmente vemos obediencia completa. Ya estaba terminado el tabernáculo, ya estaban listos los utensilios, el arca, el altar, las vestiduras, todo estaba ya listo. Y entonces Moisés comienza a acomodar todo en su lugar, exactamente como Dios le había indicado. También consagra a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, los lava, los unge y quedan apartados ya para servir al Señor. Y hay que reflexionar mucho en esto, porque antes de entrar en la presencia de Dios había un proceso de purificación. Ellos tenían que lavarse, tenían que ungirse, prepararse, había como un respeto, esa reverencia, ese temor a Dios, la conciencia de delante de quién estaban. Y aunque hoy ya no hacemos todo ese proceso físicamente, porque Cristo ya vino y nos limpió por medio de su sacrificio, muchas veces siento que hemos perdido un poco la sensibilidad de la presencia de Dios. Ahora podemos llegar a la iglesia y pues nos distraemos fácil, estamos pensando en otras cosas, vemos el celular, estamos platicando y podemos estar ahí físicamente, pero nuestro corazón no, está lejos. Olvidamos delante de quién estamos porque estamos delante de la presencia del Rey de Reyes. Dios está ahí, lo estamos adorando, sin embargo nos olvidamos. El pueblo de Israel entendía el peso de su gloria y pues nosotros hoy, gracias a Cristo, tenemos el acceso al Padre directo. Eso debería hacernos valorar todavía más su presencia, porque ahora Cristo es esa agua viva. Ya no necesitamos un lavamanos afuera de la iglesia para limpiarnos los pies, las manos. Ya no, ahora es Cristo quien nos limpia, Él nos purifica nuestro corazón. Es Él quien nos perdona, es Él quien nos permite acercarnos al Padre. Es algo hermoso de verdad. Y cuando la Biblia habla del desierto, eso sí, también quería pues darles también como esa aclaración. Cuando la Biblia habla de desiertos, no
en este momento de Éxodo sí, pues bueno, físicamente estaban en un desierto, ¿no? Pero hoy nosotros también pasamos desiertos. Son desiertos emocionales, espirituales, familiares, desiertos económicos. Son momentos donde sentimos que no hay una salida, que sentimos que nos falta fuerza, que parece que no hay agua, o sea que literal estamos casi muriendo, ¿no? Porque no tenemos ese respiro, esa agua en ese desierto. Y precisamente yo puse el título del video que dice sin agua en el desierto, pero con su gloria. Muchas veces lo importante no es que desaparezca el desierto, sino que la presencia de Dios vaya con nosotros. Eso fue lo que pasó exactamente con ellos. La nube cubrió el tabernáculo y la presencia del Señor lo llenó. Cuando habló en el título de que no había agua en el desierto, pues es esa agua física, ¿verdad? El agua, el elemento del agua física que nos quita la sed por un rato. Pero pues ahora imagínate contemplar toda esa nube densa sobre el tabernáculo, imaginar cómo se ve la gloria del Señor. O sea, era tan poderoso, yo me lo imagino así, tan hermoso, tan poderoso, tan lleno, de una presencia así bien fuerte. Ni siquiera Moisés podía entrar al tabernáculo. Era demasiada la gloria del Señor. Y pues yo quiero imaginarme al pueblo contemplando esa nube de día y de noche, porque ellos no se movían si la nube no se movía, o sea, ellos apenas la nube se movía y ellos estaban ya atentos, ¿no? Ellos no daban un paso si Dios no iba delante de ellos. Y pues realmente así deberíamos vivir nosotros también. Antes de tomar decisiones, antes de movernos, antes de entrar a relaciones. Eso es bien importante, antes de entrar a las relaciones de pareja, ¿no? Relaciones íntimas, ¿no? Antes de aceptar trabajos o de comenzar proyectos, deberíamos preguntarle al Señor, ¿tú vas conmigo? Porque si su presencia no va conmigo, entonces yo tampoco no voy, no hago las cosas. Y pues ya anteriormente en capítulos antes, ya cuando después del becerro de oro y todo, Moisés se lo dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, o sea, yo no quiero dar un paso si tú no vas conmigo, porque la verdad, una vida sin la presencia de Dios está perdida. Aunque suene muy fuerte decirlo, y a lo mejor no lo creas al principio, pero es verdad. Muchas veces queremos vivir a nuestra manera, tomando decisiones propias sin consultarle nada a Dios, y después nos preguntamos por qué nos sentimos pues mal, tan vacíos, perdidos, cansados. El problema no es el desierto en sí, es que Dios no está con nosotros, porque nosotros no le damos esa entrada. Y pues hay que reflexionar también en que pues, la presencia de Dios no está limitada ya hoy en día a un templo, a un tabernáculo, a una iglesia, ¿no? Ya ahora no. Ahora Él puede ir con nosotros, Él puede habitar en ti, acompañarte todos los días. Todos los días puedes hablar con Él en cualquier momento, puedes abrirle tu corazón, puedes pues dejar que transforme tu vida. Eso incluso es más hermoso que aquella nube visible en el desierto. Que su presencia ahora puede caminar con nosotros todos los días de tu vida el Señor va contigo. Y yo hoy quiero vivir así, no quiero dar un paso si Él no va conmigo, no quiero moverme si su presencia no me guía, y no quiero construir mi vida lejos de Él. Te voy a dejar con estas preguntas de reflexión. ¿Estás viviendo
consciente de la presencia de Dios o te has acostumbrado tanto que pues ya la ignoras? ¿Estás buscando más que Dios quite el desierto de tu vida en lugar de buscar su gloria en medio de él? ¿Estás tomando decisiones guiado por la ansiedad o realmente estás siguiendo la dirección de Dios para tu vida? Porque quizá hoy el Señor no quiere sacarte inmediatamente del desierto, ¿no? Quizá Él quiere enseñarte a caminar con Él dentro de ese desierto. Ese problema que estás atravesando tan difícil que no le ves salida, no maldigas, no digas ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo siempre hago las cosas bien, si yo voy a la iglesia? No, el Señor está tratando de decirte algo. Haz reflexión, a lo mejor tienes ahí algún Dios al que le rindes más que al Rey de Reyes, que a Dios mismo, al único Dios verdadero. Hay que hacer mucha reflexión en eso. Y pues yo te invito a que oremos y pongamos nuestro día en las manos de Dios. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor, que podemos leer tu palabra libremente, Padre, que nos has ayudado a llegar hasta este día viernes, Señor, nos has sostenido, nos has dado la provisión, nos das los medios, Señor, para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, por la vida de la persona que está escuchando esto. Hoy es día de agradecimiento, Padre, a ti. Yo te agradezco, Señor, porque has tenido paciencia con nosotros, porque has tenido esa sensibilidad, tu amor inagotable mostrándonoslo todos los días. Y que ahora, Señor, gracias a Cristo, gracias a tu Hijo, Padre, podemos disfrutar de la presencia tuya todos los días de nuestra vida. Siempre, Señor, siempre. Y pues ahora te reafirmamos, Padre, que no queremos dar un paso si tú no vas con nosotros. Te agradecemos, Señor, que quieras estar, que quieras habitar en medio de nosotros, con nosotros. Y gracias, Padre, también porque eso nos bendice y que realmente podemos ser pues los fieles siervos tuyos que quieres, Señor, para hacer tu voluntad. Todo es tuyo, Señor, todo. Transfórmalo, entregamos nuestra vida a ti para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, y que este fin de semana sea muy bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya después de leer todo este libro, hacer mucha reflexión, ya finalmente hemos acabado el libro de Éxodo. Me da mucho gusto que me hayas acompañado. Bueno, y seguimos leyendo su palabra. Ya el lunes verán de qué libro se trata. Mientras que este fin de semana pues sea muy bendecido, que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida, en todo lo que hagas. Y nos vemos el lunes y feliz día a los maestros también. Que el Señor les siga dando ese don de enseñanza que realmente se requiere para los maestros. Gracias a Dios por sus vidas. Nos vemos el lunes. Hasta luego.